Muy bien. Es un gusto saludarle. Mi nombre es Juan José Robles Ordóñez. Voy a estar trabajando en lo que es el ensayo sobre bases de datos. Como introducción, vemos que la información en la era digital, los datos se han convertido en unos archivos más valiosos para organizaciones, gobiernos y particulares. La gestión efectiva de la información es importante para tomar decisiones, la optimización de procesos y la innovación tecnológica. En este contexto, las bases de datos juegan un papel importante y fundamental a su proporcionar el soporte necesario para almacenar, organizar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y segura a través de sistemas especializados llamados sistemas administradores de bases de datos. Tenemos bases de datos como MySQL, Microsoft Access, Postgres o también Oracle. La información se guarda con precisión, garantizando su integridad. Entonces vamos a lo que es el cuerpo de la información, ¿verdad? La base de datos es el corazón de la información digital. En la actualidad vivimos en una era de información, ¿verdad? Donde los datos se han convertido en un recurso más valioso para las organizaciones. Los gobiernos y las personas, ¿verdad? Los datos representan un soporte fundamental para que permite almacenar, organizar, procesar y analizar grandes volúmenes de información de manera eficiente. Sin ellas, sería prácticamente imposible gestionar las operaciones cotidianas que se tengan en el comercio electrónico, la banca digital, la educación en línea, los servicios de salud e incluso las redes sociales. Podemos imaginar la base de datos como una gran biblioteca, ¿verdad? En la que no solo se guardan libros, sino también se conoce su ubicación, que se registra quién lo consultó, en qué momento y cómo se relacionan con otros materiales. Este control se realiza en los sistemas administradores de las bases de datos, o sea, el DBMS. Programas especializados como en Oracle, se manejan en Oracle, en MySQL, en Postgres y en Access, la verdad que funcionan los bibliotecarios encargados de administrar la información. Vemos que efectivamente la información va a estar administrada, pero las bases de datos van a ir creciendo, ¿verdad? En la medida que crezcan, pues serán mayor la capacidad que se necesite, ¿verdad? Almacenamiento como Oracle, ¿verdad? Que es una de las más grandes en estos de los ejemplos mostrados. ¿Qué características tienen las bases de datos? Manejan la información de qué independencia de datos, ¿verdad? Los datos están administrados en explicaciones que los utilizan. Esto significa que aunque cambie la estructura, la información no va a cambiar. Integridad, los datos se mantienen de manera, graban de manera íntegra y confiable, ¿verdad? Podemos ver como un ejemplo, un sistema bancario no puede tener valores negativos si no han sido previamente validados, ¿verdad? Estos valores. Control de concurrencia, o sea, permite que varios usuarios accedan a la información de los datos de manera al mismo tiempo, ¿verdad? Obviamente, internamente se llevan controles para evitar que haya que accese la información y que un usuario borre la información y que otro no la mire, ¿verdad? Definitivamente se hacen por procesos. Seguridad y confidencialidad permite establecer menús de permisos de manera que usuarios autorizados puedan solamente ellos a acceder a la base de datos. Recuperación de la información. Se establecen programas de backups, ¿verdad? Para que la información quede almacenada de manera segura, ¿verdad? Como un histórico. Tipos de base de datos. Esto se refiere a la manera en que la información se accede, ¿verdad? Ha venido una evolución respecto a las bases de datos de tipo jerárquico, ¿verdad? Que era como un organigrama, ¿verdad? Que van de cadena en cadena, ¿verdad? Los primeros niveles, los segundos y los terceros. Y las bases de datos en red, ¿verdad? Que son similares a las jerárquicas, pero definitivamente ahí vemos que los componentes se llaman nodos, ¿verdad? Y que un nodo hijo puede tener más de un nodo padre, mientras que en un jerárquico el nodo padre solo puede tener un nodo hijo, ¿verdad? Y también tenemos el sistema relacional, ¿verdad? Que es el que nos vamos a trabajar, que está trabajando en la actualidad, que se establecen las relaciones entre las bases de datos, perdón, entre los tablas que están contenidas en las bases de datos, de manera en base a la jerarquía, ¿verdad? Hay una llave primaria, una llave foránea y una relación, ¿verdad? Para que la información se maneje de manera íntegra y confiable. Pensemos en un caso, un sistema de control académico, ¿verdad? Que casi todos tenemos acceso a él, por lo menos en mente, ¿verdad? Tenemos unas tablas que son anteriormente llamados archivos, tablas de alumnos, información de alumnos, tablas de cursos, con cursos que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando también lo que son información de los catedráticos e instructores, los centros, ¿verdad? Entonces ya en una conjunción de estos se arma un sistema de control académico, ¿verdad? Entonces ya podemos ver que hay relaciones entre el alumno, los cursos que lleva, en qué centro, qué instructor se los está proporcionando, ¿verdad? Y evidentemente ese histórico va a tener las notas, ¿verdad? Entonces,
Ventajas y desventajas de las bases de datos, ¿verdad? Entre las principales ventajas se encuentran la reducción de redundancia y duplicidad de información. La información no puede ser duplicada en estas bases de datos. Hay mayor consistencia y seguridad de la información, y estabilidad y adaptabilidad a diferentes necesidades, ¿verdad? Dependiendo de la necesidad que se tenga, se va a poder crear una nueva base de datos o se va a darle el giro a la base de datos que se tenga, ¿verdad? No obstante, también tenemos unas desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, costos elevados en sistemas de gran escala, ¿verdad? Porque definitivamente se pagan licencias, se pagan servidores, almacenamientos, ¿verdad? Requerimientos de personal especializado para su gestión. Definitivamente tenemos que tener personal autorizado y con conocimientos, ¿verdad? En el área para que los pueda acceder, ¿verdad? Posibles problemas en el rendimiento que no se optimizan adecuadamente las consultas, ¿verdad? Si hacemos una consulta que da muchas vueltas en conseguir la información, pues definitivamente esto va a hacer que sea más lento, ¿verdad? Y que el proceso se puede optimizar, ¿verdad? Pero si no se optimiza adecuadamente, hay problemas, ¿verdad? ¿Qué tendencias tenemos, verdad? Definitivamente ahora pues está viendo tendencias de la base de datos en la nube, ¿verdad? Aplicaciones que manejan la nube, ya no se manejan información en los discos físicos, ¿verdad? En las empresas, ¿verdad? La verdad es que la información siempre va a estar en un servidor, pero el concepto de nube es que va a poder acceder en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿verdad? Pero definitivamente va a estar en un servidor en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Ya no va a estar con su máquina en su localidad, en su organización, sino va a estar en la nube. Significa que el servidor va a estar en cualquier parte del mundo, usted lo va a poder acceder definitivamente con la autorización, la autorización que se tenga, ¿verdad? Como conclusión, tenemos que las bases de datos son pilares indispensables para la infraestructura tecnológica moderna, ya que facilitan la gestión eficiente y segura de los datos esenciales para múltiples sectores, desde la banca hasta la educación y salud. Es su evolución constante en la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, el Big Data, ¿verdad? Y la computación en la nube segura que seguirán siendo agentes claves en la transformación digital. Entonces, definitivamente es importante contar con una buena base de datos, ¿verdad? Para poder optimizar la información, para analizarla, para almacenarla. Entonces, yo les agradezco su atención. Esto es todo por el momento y nos vemos más adelante. Gracias.